apreciados familiares, amigos y conocidos, como ya es costumbre cada 15 días, quiero una vez más llegar a ustedes a través de este pequeño video en el cual comparto con ustedes una reflexión sobre la palabra de Dios que nos viene propuesta para este domingo del Día del Señor. La cita del Evangelio, el texto del Evangelio que hemos escuchado en este domingo, se da inmediatamente después que Jesús ha tenido una discusión con los saduceos sobre el tema de la resurrección, en la cual ellos no creían. Ustedes se recuerdan todo el relato de aquel hombre o aquella mujer mejor que había tenido diversos esposos, pero entonces moría el uno, moría el otro. Le preguntan a la fine en el reino de Dios de quién será esposa. En fin, ustedes lo conocen muy bien. Entonces, en esa discusión, naturalmente Jesús les ha explicado y como siempre les dejó un poquito, les tapó la boca, como se dice popularmente, y ellos continúan a buscar de encontrarle lado a Jesús para hacerlo caer en la trampa, para hacerlo quedar mal con una respuesta de pronto equivocada. Y le preguntan sobre el tema del cuál sería el mandamiento más importante. Solo para recordar, tengamos presente que en ese entonces no hablábamos de 10 mandamientos, hablábamos de 613 mandamientos, 248 redactados en forma positiva y 365 como prohibiciones. Y estos ya después se dividían en leves y graves, algo así como veniales o graves como conocemos nosotros hoy día. De tal manera que no era fácil sintetizar toda esta cantidad de mandamientos. Y los maestros de la época normalmente escogían ciertos mandamientos sobre los cuales insistían más, sobre los cuales o con los cuales se identificaban un poco más, y con ellos pues instruían y predicaban a la gente y los consideraban como los mandamientos centrales, digamos, alrededor de los cuales giraban todos los demás. De tal manera que la pregunta hecha a Jesús es precisamente esa: ¿cuál es el mandamiento fundamental del cual dependen todos los demás? Y Jesús responde y lo hace con unos textos que ya existen en el Antiguo Testamento, con el texto del Deuteronomio 6:5, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, y después añadirá otro texto de Levítico 19:18. Pero detengámonos en la expresión de Jesús: con todo el corazón, con toda el alma y con toda la mente. Muy bien. El corazón es como la sede o el centro de la espiritualidad, de los sentimientos, de la voluntad y de la interioridad. Diremos todo lo que implica el corazón, primera parte. Segundo, con toda el alma. Con toda el alma quiere decir con toda la vida. El alma significa simplemente vida. Y esto comporta también inclusive el hecho de llegar hasta el martirio, si fuera el caso, es decir, a dar la vida por Dios, porque el amor es tan grande que, como ha hecho Jesús con nosotros, permite de dar inclusive la propia vida. Y tercero, con toda la mente o la inteligencia o el conocimiento. Es decir, el conocimiento es ese deseo de conocer la verdad. Nosotros los cristianos, los creyentes, somos buscadores de la verdad y la buscamos precisamente buscando a Dios. De tal manera que buscando esa verdad encontramos a Dios, nos encontramos con Él. Pero hay una cosa que quiero subrayar que me parece muy importante. Cuando se habla de con la mente, con la inteligencia, quiere decir nuestra fe debe ser una fe un poco iluminada. Es decir, debemos prepararnos un poco más para que nuestra fe no sea una fe fanática, no sea una fe de pequeñas tradiciones que hemos ido aprendiendo o que alguno nos transmitió, pero que después no sabemos dar razón de aquello que creemos. Infortunadamente, esa falta de iluminación, de estudio de la palabra de Dios, de nuestra religión, de nuestra fe,
lleva a caer en los fanatismos religiosos. Ustedes saben que hay mucha gente por ahí que anda por la calle predicando medias verdades, o que son aparentemente muy devotos, muy entregados, muy fervorosos, pero al fin y al cabo transmiten, diría yo, medias verdades, porque transmiten una fe que no es necesariamente la fe de la Iglesia. Y muchas veces nosotros somos contentos de recibir ese tipo de prédicas, de afirmaciones, porque en cierta manera como que nos identificamos con ello, pero no deja de ser más que fanatismos. Entonces cuando la Iglesia de pronto se pronuncia con una verdad, digamos, estudiada, investigada, que pertenece a la verdad revelada, etcétera, nos escandalizamos porque nos parece demasiado novedoso, porque nos parece que no entra dentro de nuestros parámetros. Entonces, atención con el fanatismo, que es fruto del desconocimiento de nuestra religión y de nuestra fe. Por eso es importante, digamos, conocer el catecismo de la Iglesia Católica, profundizar un poquito la palabra de Dios, leer algún texto del magisterio de la Iglesia, hablo del Papa, de los obispos, etc. Es decir, de voces autorizadas que nos ayudan a crecer en nuestra fe. La respuesta de Jesús en el fondo no tiene ninguna novedad, porque ya, como les decía, estaba en Deuteronomio 6:5. ¿Cuál es la novedad de Jesús? Que Él coloca en el mismo nivel Deuteronomio 6:5 con Levítico 19:18, que corresponde: ama el tuo próximo, ama el tuo prójimo como a ti mismo. Para los judíos, amar a Dios era una cosa, digamos, fundamental. Naturalmente era un mandamiento gravísimo y muy importante, mas de pronto amar al prójimo no. En cambio, para Jesús, los dos van a la par. Por tanto, no se puede decir de amar a Dios y después no ser capaces de amar al otro. Ya lo sabemos muy bien en otros pasajes de la Sagrada Escritura, donde se dice que quien ama a Dios pero no ama al prójimo es un mentiroso. Y sabemos en la vida práctica que amar a Dios es fácil, pero amar al otro no es tan fácil, porque el otro nos da fastidio, porque el otro nos ofende, porque el otro nos cae mal, etc. Entonces, es la primera exigencia de este Evangelio. Puede ser que ustedes y yo lleguemos bien hasta el punto amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con toda la fuerza de nuestro ser, pero cuando pasamos a la segunda parte de uno que parece un único mandamiento, nos encontramos en la dificultad de que no siempre sabemos amar a los demás. Pero, ¿cómo lo debemos amar al otro? Como a nosotros mismos, como a sí mismo. Hay un problema. Nosotros nos amamos a nosotros mismos. Pensemos que a veces las grandes dificultades, los conflictos, las personas que muchas veces nos dan fastidio, que siempre nos están ofendiendo, que siempre usan palabras hirientes, muchas veces son personas inconformes con sí mismas, que no se aceptan como son, que no han sabido nunca amarse a sí mismas. Y esa falta de conformidad consigo mismas, ese fastidio que se tienen a sí mismos, lo proyectan en los demás. Entonces, por eso encontramos personas que uno dice, pero ¿cómo es posible que esta persona siempre esté como tan negativa, siempre esté diciendo palabras ofensivas, siempre esté queriendo pelear, queriendo crear conflicto? Porque el conflicto lo lleva dentro de su corazón y necesita exteriorizarlo. Y el problema es que la persona no se da cuenta que el problema es ella misma. Entonces siempre lo coloca en los demás, y por eso echamos la culpa siempre a los demás, la culpa es del otro, la culpa no es mía, etc. Entonces yo creo que es una llamada de atención para nosotros a preguntarnos: ¿yo me amo? ¿Yo me acepto como soy, sabiendo que soy un don de Dios y que Dios me ha creado y que Dios me ama así como soy? Si me descubro verdaderamente amado por Dios, entonces aprenderé a proyectar ese amor de Dios en los otros. Si no me reconozco amado, entonces seré siempre un inconforme que voy distribuyendo por el mundo la inconformidad y que la voy transmitiendo a los demás, haciéndolos sufrir innecesariamente.
Pero también amarse, amar a Dios como a sí mismo, amar al prójimo como a sí mismo, perdón, quiere decir ponerse en los zapatos del otro. Es decir, pensemos una cosa, si el otro me hablara a mí de esta manera, yo me sentiría bien, estaría contento, o por el contrario, me enojaría, me sentiría mal. Entonces, cuando yo me doy la respuesta a esa pregunta y digo me sentiría mal, entonces yo digo no le hablo al otro así, no actúo así, porque si yo me sentiría mal, él también seguramente le pasaría lo mismo, entonces lo evito, ¿no? De la misma manera, inclusive en el plano positivo, puede ser que el bien que yo creo que sea el bien para el otro, no necesariamente es un bien. Entonces siempre preguntémonos, si fuera hecho a mí esa acción, esa expresión, esa actitud, ¿cómo me sentiría antes de yo hacerla al otro, al hermano? Y por último, el amor debe ser como el fondo de nuestras acciones, la energía y la fuerza que mueve lo que nosotros hacemos. Es decir, cuando yo, por ejemplo, ayudo a una persona, estamos hablando de algo positivo, ayudar a alguien, lo hago por amor, o quizás por interés porque después se me va a ayudar a mí, o quizás porque quiero quedar bien con la persona, o quizás porque me interesa pedirle un favor, entonces me mejora contentarlo de tal manera que me responda positivamente también a mí. O en el plano, por ejemplo, de la corrección, cuando yo corrijo a alguien, lo hago verdaderamente por amor o por hacerlo sentir mal, por darle un poquitico de dificultad. Miren que los padres de familia, las mamás, los papás, cuando aman verdaderamente a sus hijos, los corrigen porque los aman. Y la corrección parece algo negativo, algo doloroso, que hace llorar al muchachito, que lo hace sufrir, pero la mamá y el papá lo hacen porque quieren el bien del otro, de su hijo. Es decir, el amor, en pocas palabras, es desear siempre el bien para los otros, para mi hermano o para mi hermana, para mi prójimo. Aquello que no tiene como primera intención el bien de la otra persona no es amor. Puede ser egoísmo, puede ser interés personal. Y finalmente, creo que sea una invitación también a pensar en el amor verdadero. Nosotros en el amor sentimental, en el amor de noviazgo, prometemos, te amo con todo el corazón, eres mi vida, juntos para siempre. Después de 15 días se pelean y ya no es amor sino odio. Ese no es amor, eso es un sentimiento pasajero. El verdadero amor busca siempre el bien del otro. El amor sentimental en el fondo busca mi propio bien porque me satisface estar con el otro, porque me gusta, porque estoy enamorado. Entonces en el fondo el interés es mío, no es pensando al otro. El verdadero amor de este tipo, si hablamos de amor de pareja, es aquel que vemos en las parejas que después de 50 años de casados o de 60 se siguen amando profundamente, no con sentimientos, sino con el corazón y con la vida. Pidámosle al Señor que nos ayude a vivir esta actitud fundamental de la vida cristiana, que es el amor, que aprendamos a amarnos los unos a los otros. En la situación que vivimos en el mundo de hoy con la pandemia, es una bella oportunidad para demostrar que nos amamos los unos a los otros, respetándonos. Por ejemplo, como tanto insisten, cuando uso el tapabocas, estoy pensando en el bien del otro, y eso es amor. Es una manera, un pequeño detalle con el cual yo expreso el amor al otro, justamente para hablar del amor que se hace concreto en la vida de todos los días. Que Dios los bendiga, un abrazo para todos y que tengan un feliz domingo.